que vence el mal, familia que vence el mal. Oiga, fíjese qué bonito, ¿eh? Ese es el lema de este encuentro: familia que vence el mal a fuerza de bien. Esa es la actitud del cristiano. Nosotros los cristianos no vencemos el mal haciendo más mal. Nosotros no seguimos la ley del talión de ojo por ojo y diente por diente. Gandhi, ese gran hombre, ese gran hombre de espíritu de la India, el gran libertador de la India, él decía: si los hombres del siglo XX seguimos guiándonos por la ley del talión, terminaremos todos tuertos. Porque fíjate, ¿cuál es la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Imagínate, si seguimos esa ley, todos vamos a quedar tuertos y chimuelos, ¿verdad? Entonces fíjate, ya no vas a poder morder a tu mujer, ¿verdad? Entonces ya todo chimuelo, pues no, pues. Oiga, fíjese, ¿cómo tiene que ser la actitud del cristiano? El cristiano vence el mal a fuerza de bien. El fuego no se apaga echándole leña, sino lo apagamos con agua. Fíjate, con agua apagamos el fuego. Entonces ese fuego de la ira, de los pleitos, de la discordia, nosotros los vamos a apagar con el amor, ¿verdad? El cristiano vence el mal a fuerza de bien. Así es que familias que vencen el mal, familias que vencen el mal con la fuerza del bien. Muy bien, vamos a reflexionar en este tema que me han encomendado: Cristo, solución de la familia. Habíamos hablado pues, y todos los temas que hemos venido tocando han ido en esta línea de que Dios es la fuerza y el poder para vencer nuestros problemas. Pero ¿cuál es la acción de Dios, o la acción o la respuesta del hombre a ese llamado de Dios? La respuesta del hombre es a través de la fe. Si nosotros le creemos a Dios, Él va a actuar en nuestra vida, Él la va a transformar. Mire, ¿cuál es el proyecto de Dios para el hombre? El proyecto de Dios para el hombre era un proyecto de vida. Dios nos había destinado a todos los seres humanos a la vida, que tuviéramos vida eterna. Ese es el proyecto de Dios para nosotros. Sin embargo, el diablo, envidioso de nosotros los hombres y del amor que nos tenía, nos metió la tarugo e hizo que nosotros desobedeciéramos a Dios. Y por eso nos dice el libro de la sabiduría: por insidia del diablo entró la muerte en el mundo. Por la envidia que el diablo nos tenía, la muerte entró en nosotros y destruyó ese proyecto de vida que Dios tenía para el ser humano. Nosotros no estábamos destinados para la muerte. Fíjate qué hermoso. Nosotros, después de esta vida aquí en la tierra, iba a llegar el momento en que íbamos a ir a gozar con Dios allá en el cielo por toda la eternidad, porque ese era el proyecto de Dios. Sin embargo, la desobediencia del hombre hizo que la muerte entrara en el mundo por la envidia de Satanás. Pero Dios, que nos ama, fíjate lo mucho que nos ama Dios, que nos envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él nos devolviera la vida que el Padre tenía destinada para nosotros. De hecho, el Evangelio de San Juan así nos dice: Él era la vida, y la vida es la luz de los hombres. Esa luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han podido extinguir. Así es que Cristo nuestro Señor es la vida, esa vida que Dios nos había dado, que Dios había reservado para nosotros. ¿Cómo nosotros los cristianos nos podemos hacer de esta vida? Fíjate lo que te dice el Evangelio de San Juan: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Fíjate lo que te dice Jesús en el Evangelio de San Juan. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Dios quiere que todo el que contemple a Cristo y crea en Él tengamos vida eterna. Y no solamente vida eterna, chiquititos, no solamente vida eterna,
sino que al final de los tiempos vamos a tener la resurrección. Oiga, fíjese qué gran promesa. Entonces, ¿cuál es la voluntad? Creer. ¿Qué es lo que nos da la vida eterna? El que yo crea en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué continúa diciendo el Señor Jesús allí en el capítulo 8, en el verso 12 del mismo Evangelio de San Juan? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Palabra de Dios. Hoy, si nosotros seguimos a Cristo, si nosotros marchamos de Él, ¿qué vamos a tener? La luz para la vida, para que nosotros no tropecemos, para que nosotros no nos caigamos. ¿Por qué tanta gente, les digo yo, se la pasa como el caballo blanco, cojeando de la pata izquierda y con el hocico sangrando? Incluso tú fíjate, ¿cómo andas? ¿Por qué andas así? ¿Por qué andas todo descalabrado, todo desanimado, todo deprimido? Oiga, el mal de nuestro siglo XX y siglo XXI es la depresión. ¿Y por qué nos viene la depresión? Por el pecado, por la sinvergüenzada, porque tú le estás dando a tu cuerpo, a tu alma, cosas que le dañan, cosas que le hacen mal. Fíjate, nosotros cuidamos mucho nuestro cuerpo. Es más, si nosotros sabemos que algo nos hace daño, nosotros ya no volvemos a comer eso que nos hizo daño. Si tú alguna vez comiste algo y te dio chorrillo, que dices, no, ya para otra vez ya yo no como eso, porque eso hace que se me afloje la panza, ¿verdad? ¿O no es cierto? Fíjate. ¿Y cómo nosotros a nuestra alma le damos lo que sea? Le damos insulto, le damos malos tratos, le damos pecado, le damos sexo desenfrenado, le damos pornografía y no nos damos cuenta que se nos está enyerbando el alma. La estamos matando, la estamos enfermando. Anda, ¿por qué no sucede eso? Porque andamos en tinieblas. Cuando la luz de Cristo viene a nosotros, nos ilumina y nos hace entender cuáles son las cosas que nos destruyen, cuáles son las cosas que nos dañan. Fíjate qué hermosa frase. Yo soy la luz del mundo, te dice el Señor Jesús. El que me sigue no caminará en tinieblas. No andarás como el caballo blanco cojeando con la pata izquierda y con el hocico sangrando. Fíjate, eso es lo que te está diciendo el Señor. No andarás en tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros andamos a oscuras, nos tropezamos, nos caemos, no vemos por dónde caminamos. No sé si alguna vez ustedes que son de campo, les tocó caminar por la montaña en la noche, en lo oscuro. Y esas noches oscuras en que ni siquiera hay luna. Oye, ¿cómo vas por el camino allí entre las piedras, resbalando, cayendo? ¿Por qué? Porque está oscuro. Recuerdo que en una ocasión allí en Apatzingán, después de una gran tormenta, se me fue la luz. Y entonces, pues yo me acordaba dónde estaban los cerillos. Y entonces, en cuanto se fue la luz, es la primera reacción ir a buscar los cerillos para encender una vela. Y me acordé dónde estaban los cerillos, pero no me acordé que en el centro de la sala de mi cuarto estaba una mesa. Ay, Dios chiquito, santititito, ¿verdad? Me fui allá a la carrera a querer coger los cerillos y caí sobre la mesa, y la mesa me pegó exactamente a esta altura. ¡Ay, hijo de la guayaberanga!, ¿verdad? Pues aquel dolor. ¿Por qué? ¿Por qué me tropecé? ¿Por qué me dolí? Que después no me podía reponer del dolor, porque andaba